Muy buenas tardes tenga, querido auditorio, que el día de hoy nos ve por su programa Praxis Te Asesora. Nos acompaña precisamente el día de hoy para abordar un tema muy importante el maestro Josué San Miguel Mora, quien nos hablará sobre el tema control de convencionalidad y su aplicación en la práctica. Desde luego para el auditorio que nos está viendo y nos está escuchando, principalmente sobre todo los abogadas o estudiantes de Derecho, saben perfectamente que nos estamos refiriendo a un tema que tiene que ver con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y su aplicación práctica en nuestro sistema jurídico mexicano. Y previamente a que nuestro invitado aborde el tema para el cual pues se le reiteró esta invitación, voy a permitirme leer su semblanza. El maestro Josué San Miguel Mora concluyó el doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla en el periodo 2014-2016. Es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de la Ciudad de México 2011-2013. Estudió la especialidad en Control de Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España, en el 2015. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Cuernavaca en el estado de Morelos, 2003-2006, titulación en el año 2007. Ha recibido diversos diplomados y talleres en juicios orales, el nuevo sistema de justicia penal, derechos humanos, derecho constitucional y amparo impartidos por la Universidad de San Diego, California, Estados Unidos, la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad Anáhuac, México Norte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y el Instituto de la Judicatura Federal, extensiones Acapulco, Guerrero, Cuernavaca, Morelos y Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Ha participado como ponente en diversos foros, entre ellos el diplomado sobre el juicio de amparo en el Congreso del Estado de Morelos en el año 2012, la jurisdicción indígena en delitos federales en México en el marco del precongreso Relaju, sección México, retos de la justicia y la interlegalidad en México. Homenaje a Magda Gómez relativa a la mesa de transferencias socioantropológicas al campo jurídico realizado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México 2013. Conversatorio sobre resoluciones judiciales, una forma de dialogar con la jurisdicción indígena, coordinado con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, CEPIADET, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el 2014. Cine debate sobre la película La Misión en el marco de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, agosto del 2016. El diplomado sobre el juicio de amparo en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, recientemente en el mes de septiembre de 2016. Dentro de sus actividades laborales destacan las siguientes. Él ingresó a laborar al Poder Judicial de la Federación en el año 2004 como oficial administrativo en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Morelos. Posteriormente fungió como actuario judicial en el mismo órgano jurisdiccional. Ha sido secretario en el Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero, secretario en el Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región en Cuernavaca, Morelos. Actualmente es secretario del Primer Tribunal Unitario del 13º Circuito en Oaxaca de Juárez. Ha colaborado con el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez en la elaboración de diversos proyectos de sentencias relevantes y criterios novedosos de trascendencia nacional que se encuentran publicados en la página del Consejo de la Judicatura Federal, en que se abordan cuestiones relativas a la protección de los derechos humanos, entre ellas el caso de la comunidad de Santiago Quiavicuzas, así como diversos asuntos relacionados sobre la jurisdicción indígena. Control de convencionalidad del artículo 478 de la Ley General de Salud sobre la aplicación extensiva de la excluyente del delito de posesión de marihuana en el interior de un centro penitenciario. Toca penal 317/2014. El análisis del estándar de la prueba ilícita en asuntos relacionados con el interés superior del niño, enfoque diferenciado desde la perspectiva convencional. Toca penal 88/2014.
las órdenes de traslado de mujeres en los centros penitenciarios, su análisis con perspectiva de género, control convencional y constitucional, juicio de amparo 105-2015. También ha realizado investigaciones en asuntos sobre la prescripción del delito de mala praxis médica y la imprescriptibilidad de los derechos humanos de la víctima a una reparación justa e integral referentes a una mujer indígena desde la perspectiva convencional, toca penal 475, diagonal 2012, entre otros. Desde luego, maestro, pues bienvenido a su programa, y precisamente por lo que leía, pues tiene usted amplia experiencia en el tema de control de convencionalidad y sobre todo una parte que es muy importante, la aplicación de la misma, ¿no? Y pues para eso precisamente nos gustaría que nos explicara un poquito para el público que nos está viendo, nos está escuchando, en qué consiste propiamente el control de convencionalidad, y posteriormente hablamos del aspecto de su aplicación práctica, ¿no? Claro que sí, muy buenas tardes. En principio quiero agradecer a Canal Gente Libre por este espacio y en particular al maestro Gustavo por la invitación en este programa de Praxis Te Asesora, que desde luego constituye una base fundamental de la transparencia y acceso a la información. Es decir, esta presentación que el día de hoy nos ocupa no es ajena a nuestra labor como trabajadores del Poder Judicial Federal, ¿no? Porque precisamente este espacio constituye una buena oportunidad para compartir con el público en general, con la sociedad en general, estos temas sobre el control de convencionalidad y cómo es que nuestra labor diaria es que lo aplicamos ya en la práctica. En ese sentido, constituye una aproximación al derecho de transparencia y acceso a la información pública. Bueno, quisiera, para abordar este tema tan complejo en realidad y tan delicado, empezar por algunas posturas del tratadista Sergio García Ramírez, que es pionero en el tema, que precisamente es uno de los, actualmente ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que fue pionero en el tema desde un voto particular que formuló en el caso de Mirna Machan contra Guatemala, y donde ya se incorporaba este tema del control de convencionalidad desde el año 2003. Anteriormente el tratadista Sergio García Ramírez hablaba también en algunas de sus obras de Derecho Procesal Constitucional de un control de internacionalidad. Entonces, en cierta forma, lo que implicaba esta temática era precisamente el llevar a cabo la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en un orden nacional. Estas obras datan de más o menos septiembre del año 2001, entonces es un tema que ya desde ese entonces se venía construyendo. Y en la actualidad pues se consolida este tema en el caso de Almonacid Arellano contra Chile en el año 2006. Y este control de convencionalidad implica pues la armonización de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aplicar esos estándares en el terreno nacional, de manera que las normas nacionales que pudieran parecer en cierta forma restrictivas a los derechos humanos, pues con base en la aplicación de este control de convencionalidad, pretende privilegiar la mayor protección a los derechos humanos. Esto implica pues que debemos conocer los estándares en materia de protección de derechos humanos. Bueno, en el caso Almonacid Arellano se subraya como tema fundamental, es donde nace en la jurisprudencia interamericana este tema del control de convencionalidad, y que en su sentido castizo implicaba que los jueces deben vigilar que las disposiciones contenidas en la convención y en los tratados internacionales pues no se vean mermadas por la aplicación del derecho interno. Aquellos jueces en los estados que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esta manera, pues, a partir de ese entonces, empieza a cobrar fuerza este tema del control de convencionalidad, que como vemos en el 2006, ya es un camino de más de 10 años,
aproximadamente 10 años, y que en la actualidad pues sigue generando ciertas problemáticas, y que precisamente el tratadista Sergio García Ramírez explica de entrada, qué es el control de convencionalidad, quién debe ejercer ese control de convencionalidad. Bueno, aquí originalmente el control de convencionalidad, según el caso Almonacid Arellano contra Chile, implicaba que los jueces tenían que llevar a cabo esa labor de convencionalidad. Sin embargo, ya en algunos casos más recientes, como son el caso Gómez Lund y otros contra Brasil, implica que no solo atañe a los órganos del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial, sino atañe a todos los órganos del Estado. Es decir, cuando un Estado va a ir pues a una contienda internacional, pues va representando a todo el órgano del Estado, no al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. Entonces todos los órganos del Estado están encargados de aplicar este control de convencionalidad, y aquí es donde marca el doctor Sergio García Ramírez una de las principales problemáticas del tema, ¿no? Es decir, ¿quién va a aplicar ese control de convencionalidad? Desde un policía, un perito adscrito a un órgano del Estado, a la Procuraduría General, o quién va a aplicarlo. Entonces, parece ser que el planteamiento del doctor Sergio García Ramírez está orientado a que se deben instrumentar medidas o criterios que permitan ir definiendo en qué consisten esas actividades, ¿no? A quién le están encomendadas. Y hago referencia al doctor Sergio García Ramírez porque, bueno, él es pionero en el tema, como ya lo indiqué, y por eso es que a lo largo de esta plática trataré de ir hablando un poco, haciendo referencia a él, y espero no traicionar sus palabras, pero bueno. Posteriormente, este tema del control de convencionalidad se viene desarrollando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana también, pues en algunos casos, como es el caso de Furlan y familiares contra Argentina. Y aquí ya subraya también otra perspectiva sobre quién debe aplicarlo, ¿no? Y nos habla que los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad. Esta temática del control ex oficio quiere decir que no necesitan que las partes lo aleguen para poder llevar a cabo este ejercicio de control de convencionalidad. De manera que todas las autoridades, bueno, exclusivamente voy a circunscribirme al Poder Judicial, pues tenemos esa tarea. No tenemos que esperar a que las partes nos digan, mira, esta norma es violatoria de un derecho humano contenido en un tratado internacional, sino que tenemos esa tarea. Pero esa labor también es delicada porque debemos también tener el cuidado de no caer en el exceso del llamado humanismo modernista que señala el tratadista Mauricio Bechut. De esta manera, lo que busca el control de convencionalidad es ajustar el sentido de la norma interna, que es restrictiva o violatoria de un derecho humano, ajustarla a los estándares que señalan los tratados internacionales. Yo considero que desde mi perspectiva particular, esto tiene un enfoque como un poco filosófico, como señala la Epiqueia. Si recordamos las lecturas de Aristóteles en el libro de Ética Nicómaco, señala que precisamente la Epiqueia consiste en la corrección de la ley en ciertos casos particulares, que ahorita, bueno, ahí hablaba de casos particulares porque pues me imagino que en ese entonces no existían este tipo de tratados internacionales, en la época antigua de los griegos. Pero bueno, más o menos el sentido del control de convencionalidad está orientado precisamente a la corrección de la ley. En la medida que en función de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pues se pueda erradicar los defectos de la ley, los vicios de la ley que pueden atentar contra estos derechos humanos. Bueno, entonces, este tema del ex oficio tenemos que hacerlo nosotros como órganos jurisdiccionales sin necesidad de que vengan las partes y nos lo pidan.
En ese sentido, pues sí debemos siempre tener una visión más allá, ¿no?, del contenido puro de la ley, de su estructura meramente formal, sino tenemos que atender a su sentido material. Ya no es como nos enseñaban los anteriores positivistas, Kelsen, Hart, que bastaba con que la ley hubiera superado el proceso legislativo y todo estuviera bien para que tuviera validez, ¿no? Ahora se va a un sentido más allá, ¿no?, que es un sentido protector de los derechos humanos. Entonces, en esa medida tenemos que ver no solo si la ley es válida por su proceso de creación, sino también en cuanto a su sentido material. Bueno, entonces, en este orden de ideas, pues, de entrada, si queremos ser un poco filosóficos y abordar el tema de explicar qué es el control de convencionalidad, podemos abordarlo desde su sentido formal, y pues desde su sentido formal encontramos que se constituye por los tratados internacionales, pero no solo por los tratados internacionales, sino que también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, al momento de hacer un ejercicio del control de convencionalidad, es necesario verificar los contenidos de las jurisprudencias de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, que precisamente nos permitan llevar a cabo este tipo de interpretaciones protectoras hacia los derechos humanos. De manera pues que tenemos este primero como marco normativo, ¿no?, el cómo se encuentra constituido formalmente. Y ahora materialmente, pues ¿qué implica? Materialmente, en este sentido, tenemos que pues observar ciertos aspectos. De entrada, el punto toral del control de convencionalidad, pues se erige precisamente en la tutela del principio pro persona, en garantizar ese principio pro persona. En ese sentido, pues toda la interpretación que nosotros hacemos en nuestra labor jurisdiccional debe estar circunscrita a que se protejan en mayor medida estos derechos humanos, ¿no? Y aquí es donde surge otra dificultad, porque, bueno, tenemos ciertas disposiciones constitucionales que pareciera que nos dicen, bueno, sí tienes que hacer un ejercicio del control de convencionalidad, pero en el marco de nuestra Constitución. Es decir, cuando hay una restricción constitucional, pues no tendríamos que aplicarlo. Sin embargo, precisamente sobre este tema, el tratadista Sergio García Ramírez, pues subraya que bloquea o se limita el tema del ejercicio del control de convencionalidad, porque lo está sometiendo a un parámetro de regularidad constitucional, y este parámetro de regularidad constitucional, señala el tratadista, que obstaculiza el ejercicio de la convencionalidad. De esta manera, pues debemos tratar de privilegiar en la medida de lo posible los tratados internacionales en materia de derechos humanos, siempre y cuando sean mayormente protectores. No obstante, pues también tenemos pues que atender a nuestra jurisprudencia nacional, y pues no constituye en realidad un problema, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos al momento de vigilarlo, ¿no? Y por eso es importante también conocer nuestra jurisprudencia interna. Bueno, ya que he señalado más o menos este preámbulo teórico, pues sí me gustaría hablar de algunos casos en los cuales hemos aplicado el control de convencionalidad. Por ejemplo, en el caso que comentaba hace un momento sobre en la reseña que amablemente hacía el maestro Gustavo, donde hablamos de un asunto de una persona que estaba privada de su libertad en un centro penitenciario. Llevaba 5 años aproximadamente preso, y bueno, dentro del interior del centro penitenciario poseyó cierta cantidad de droga que no rebasaba el límite de la tabla para el consumo, estricto consumo personal. En este sentido,
se le había decretado una sentencia condenatoria a esta persona precisamente por haber poseído, ya que el artículo 478 de la Ley General de Salud impide aplicar la excluyente de la excluyente del delito cuando una persona posee la cantidad estricta para su consumo dentro de las cárceles, ¿no? Entre otros lugares públicos. En ese sentido, pues lo que nosotros advertimos aquí primero, tuvimos que identificar un núcleo esencial del problema, y ese núcleo esencial del problema era que esta persona pues ya llevaba 5 años en prisión, pero era farmacodependiente, y desde que ingresa a la prisión, pues las autoridades no se habían dado a la tarea de salvaguardar su derecho a la salud como un derecho humano. En ese sentido, pues era necesario, consideramos nosotros, que dentro de esa labor interpretativa, pues no podíamos dejar de observar esta realidad del sujeto privado de su libertad, que ya por esa situación se coloca en un estado de vulnerabilidad, como una categoría sospechosa, si se quiere decir, o incluso un grupo vulnerable precisamente por estar sometido a prisión. Aquí nos basamos en, la Convención Americana de los Derechos Humanos, sobre los derechos humanos, las reglas de Brasilia sobre personas privadas de su libertad, que aquí cabe anotar que las reglas de Brasilia son reglas, no son imperativas, sino son de soft law, que le llaman, y esto quiere decir que son optativas, ¿no? Como son meramente orientadoras. Sin embargo, ya cuando se aterriza y se argumenta en nuestras sentencias, pues adquieren una relevancia y cierta fuerza, cierto imperio, y que ya deben respetarse, ¿no? Todo ahí depende de la labor interpretativa que es el juez. Bueno, al margen de esta situación particular del sujeto que no había sido atendido desde su ingreso a prisión y no había sido atendido ese problema de salud, pues consideramos que aquí había una cuestión de en cierta forma, deficiencias en las instituciones encargadas de la reinserción social. Porque de entrada, ¿qué hace esa droga dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Entonces, dentro de nuestra resolución, lo que hacemos es, ¿sabes qué, autoridad? Tienes que diseñar ciertas políticas públicas para que todas las personas que entren que queden bajo tu custodia dentro de una cárcel, pues tengan un efectivo derecho a la reinserción social, y esto implica también vigilar su derecho a la salud, que como personas sometidas a prisión, pues no pierden ese tipo de derechos, ¿no? De esta manera, pues, vemos cómo nuestras sentencias tienen un enfoque transformador, que es precisamente lo que señala el doctor Sergio García Ramírez también, que no basta con interpretar la ley, sino que también hay que transformar la realidad social, como también señala el tratadista Mauricio Bechut en su libro de Filosofía Política. Y esta interpretación deriva ya de los tiempos de Marx, por ejemplo, ¿no? Cuando habla sobre la 11ª tesis sobre Feuerbach. Entonces, en ese sentido, pues ya vemos cómo esta interpretación transformadora se va consolidando con la aplicación de los tratados internacionales. Otro asunto que tuvimos muy interesante fue el de una mujer que estaba sometida a prisión preventiva por un delito de extorsión y varios delitos, posesión de armas de fuego de uso exclusivo, de cartuchos. Entonces esta mujer estaba en un centro femenil, y ese centro femenil estaba cerca de su familia, pero más allá de que estuviera cerca de su familia, estaba cerca de su hija, del lugar donde estaba su hija y donde ella pudiera tener contacto con ella. Sin embargo, cuando ordenan su traslado a un centro, este era un centro varonil, ordenan su traslado a un centro femenil, que es el único que existe en Oaxaca, es el centro femenil de Tanibet. Ella estaba en Tehuantepec, que es un centro varonil. Se ordena su traslado, pero se dejan de percibir ese sentido humanista, ¿no? Sobre la protección de los derechos del niño, porque esta persona tenía una hija menor de edad y esa circunstancia no se había advertido. Entonces resulta que las autoridades ordenan su traslado y aquí estábamos viendo
temas importantes, por ejemplo, como el derecho al mínimo vital, además del interés superior del menor, que se podían estar viendo afectados en virtud del traslado de esta mujer. Aquí, algunos de los principales argumentos que subrayaban las autoridades penitenciarias para ordenar su traslado consistía precisamente en que este traslado era por su seguridad, porque en el centro penitenciario los hombres abusaban sexualmente de las mujeres, las violaban, las maltrataban, incluso las llegaban a prostituir en el centro penitenciario por ser un centro varonil. Bueno, pero esto si sostuviéramos este tipo de argumentaciones, pues invisibilizaríamos a este sector de la sociedad que son las mujeres, y que conforme a la Convención de Belém do Pará para erradicar la violencia contra las mujeres, pues sería violatorio de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se estaría en la tarea de investigar quiénes son esas personas que están ejerciendo estos actos de violencia en contra de las mujeres, como parte de las obligaciones del Estado mexicano de actuar diligentemente en la investigación y sanción de este tipo de conductas. De esta manera, si asumíamos el criterio de convalidar el traslado de esta mujer, pues incurriríamos en una especie de impunidad, pues esa conducta que sería violatoria de derechos humanos, pues quedaría al margen de una investigación y de una sanción. ¿Y por qué erradicar a las mujeres y no mejor a las personas que estaban ocasionando este tipo de conflictos? ¿Por qué no investigarlos y sancionarlos? Ahora, también este tipo de conductas estaba ocurriendo en un lugar en el que no tenía que suceder, como es un centro penitenciario, porque las autoridades encargadas de la reinserción social, pues también cuentan con personal de seguridad pública que debe vigilar la seguridad de las mujeres. Uno de los argumentos que decían, bueno, es que no tenemos infraestructura para las mujeres ni tenemos partidas presupuestales para crear espacios. Entonces nosotros pues ahí en la sentencia que emitimos, que fue en un juicio de amparo, nos dimos a la tarea de decirle, bueno, es que no es cuestión de recursos, de mayores recursos, de que inviertas mayores recursos. Simplemente, como parte de tu labor como órgano de reinserción social, pues en ese espacio, destínales un espacio a que ellas puedan convivir. Esto generó ya un efecto trascendental, porque en la actualidad estas mujeres fueron devueltas al lugar donde originalmente se encontraban, pero además se destinó un espacio para mujeres y ahorita las mujeres ya pueden convivir. Entonces vemos cómo en función de este tipo de sentencias protectoras y progresistas, que debo decirlo y no porque sea un deber, sino porque me es grato decirlo, pues derivan de ideas progresistas del magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, ¿no? Que es el titular con el que tengo la fortuna de trabajar, y pues precisamente la labor intelectual es de él. Entonces, pues uno es su colaborador y se le agradece esa oportunidad de colaborar en la elaboración de estos proyectos tan importantes. Pero bueno, sí vemos cómo es importante nuestra labor jurisdiccional en función de estas obligaciones que enmarca el control de convencionalidad y la protección de los derechos humanos, no solo para transformar normas, sino para transformar las estructuras sociales de las instituciones y los diseños institucionales, que muchas de las veces invisibilizan a estos grupos vulnerables. Bueno, qué bueno que aborda dos temas demasiado, para mi criterio, muy importantes. En el primer caso de una persona que entendí que es adicta, que consumía dentro del reclusorio, que evidentemente orilla a reflexionar en un cambio de política pública, ¿no?, al interior de los centros de reinserción social. Obviamente que además tiene que ver con el derecho a la salud, por todo lo que comentaba, es decir, una persona que llega en esas condiciones a un centro de reinserción social, pues lo primero que encuentra es que la venden también al interior, ¿no? Es un tema más complejo y que no se ha podido erradicar, ¿no?, a pesar de muchas cuestiones que suceden, pero de alguna forma esto que comentaba, que tiene un efecto transformador, pues evidentemente que lo debe tener, en que de alguna forma también las autoridades, no solamente del Poder Judicial, sino del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, tengan que ir buscando esas alternativas para que efectivamente se dé un pleno respeto y esa garantía a los derechos humanos.
En el caso de esta mujer que también pretendía ser trasladada, pues bueno, esto es un tema que se ha presentado de manera ya muy cotidiana. Es como decir, no se ve lo que es el fondo, sino más bien la parte superficial, ¿no? Es decir, sabes que yo te voy a garantizar o resguardar tu seguridad, pero no se palpa en sí la esencia de lo que es la reinserción social, en que debe estar cerca de su familia, y sobre todo el tema tan interesante que hablaba del interés superior del niño. Es decir, esta mujer convivía con su menor, aun y cuando estaba privada de la libertad, pero de todos modos estaba cerca de su domicilio, tenía la posibilidad. ¿Qué sucedería cuando es trasladada de un reclusorio varonil hacia un femenil, en la cual completamente segregada de ese entorno familiar al cual ya estaba haciendo? Pues bueno, creo que en gran medida queda muy claro esta parte de cómo se viene aplicando este control de convencionalidad, porque evidentemente que si no hubiéramos entrado al tema de control de convencionalidad, como dice, bueno, desde el año 2006 en la actualidad, pues siguiéramos con parte de eso. Obviamente que esto no es fácil, porque además son casos pues que se están presentando de manera aislada, pero que de alguna forma estaríamos hablando como esta parte de lo que es el litigio estratégico, ¿no?, en materia de derechos humanos. Es decir, porque está trascendiendo, está obteniendo un alcance que va más allá de quedarse en la sola resolución, ¿no?, por lo que pude entender. Sí, sí, por supuesto. Bueno, sus alcances, los alcances de estas resoluciones, pues sí tienen ciertos impactos superlativos, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional colombiano habla de que al momento de advertir violaciones masivas a los derechos humanos, pues se debe evitar que se genere un estado de cosas inconstitucional. Entonces, en esa medida, ¿qué implica evitar que se genere ese estado de cosas inconstitucional? Bueno, implica ver cuáles son los derechos que se están violando y que a su vez esa violación al derecho humano no se haga extensiva. De manera que cuando emitimos este tipo de resoluciones, como le comentaba en el caso, ya hay mujeres que también están dentro de ese centro penitenciario varonil en un espacio destinado para ellas. Es decir, incidentalmente, este proyecto que se trataba de una sola mujer, pues generó un beneficio colectivo a varias mujeres que se encontraban en una situación similar. ¿Esto qué implica? Pues que estamos evitando precisamente ese estado de cosas inconstitucional, ¿no? Precisamente. Y como lo comentaba, pues la relevancia que tiene en este tipo de casos no se queda solamente en ese caso, sino que es una aplicación expansiva de esa resolución y de la forma en que se van modulando la aplicación de los derechos, de la protección de los derechos humanos. Bueno, efectivamente, ¿no? Si nosotros entramos a esta parte expansiva, pues el tema, la propia reforma constitucional, la propia ley de amparo, ¿no? Es decir, de transformarse, de hablar de garantías individuales a abrirse al tema de derechos humanos y sus garantías, pues obviamente ya es una parte que expande esos derechos, es decir, ya no es tan restrictiva o tan limitativa como lo era anteriormente, ¿no? Y que desde luego, pues, de alguna forma, pues va a seguir transformando, ¿no? Y no sé si tenga algún otro comentario, algún otro caso concreto que haya aplicado estos temas. Claro que sí, que tiene que ver con control de convencionalidad, ¿no? Hay muchos casos en el tribunal. Por ejemplo, uno de ellos es el caso de la comunidad de Santiago Quiavicuzas, en el cual, pues, a partir de la interpretación directa del artículo 2 constitucional, con base en algunos tratados internacionales en materia de derechos humanos, principalmente a partir del principio de igualdad, se construye una argumentación que nos permite abordar el tema de la jurisdicción indígena, que, como sabemos, no está reconocido expresamente en el texto de nuestro artículo 2 constitucional, pero en esta labor argumentativa, pues pudimos echar mano de múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos, que son precisamente aquellos que se han instituido para erradicar cualquier forma de discriminación, para la protección de ciertos grupos en estado de vulnerabilidad. El convenio 169 de la OIT, de la armonización del texto ya, del precepto constitucional con estas normas en materia de derechos humanos, pues pudimos abordar esta temática de la jurisdicción indígena.
Y esto implicó un impacto que señala el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, adecuado a la realidad social. Es decir, nuestras resoluciones, aparte de tener un efecto útil, como lo señalan la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues también, señala el magistrado Rubén, deben tener ese efecto adecuado a la realidad social. Es decir, debemos analizar, examinar cuál es la realidad que se está viviendo en una comunidad y si a partir de su estructura materialmente cuentan con instituciones que puedan ejercer funciones jurisdiccionales. Es decir, en este tipo de casos tampoco es que vayamos a abordar en abstracto un tema de jurisdicción indígena y ya vamos a reconocer que existe, ¿no? Porque hay muchas comunidades también que desafortunadamente ya se han alejado de sus usos y costumbres y pues en la actualidad no cuentan con instituciones propias. Pero bueno, aquí sinceramente nos sirvieron mucho los dictámenes antropológicos que emitieron especialistas en esta materia, como es el doctor Juan Carlos Martínez, y que nos enseñaban la realidad social que se vive en esta comunidad de Santiago Quiavicuzas, ¿no? Cómo precisamente con base en sus principios filosóficos ellos imparten justicia. Entonces vemos cómo también al momento de analizar un asunto, pues no es nada más aplicar la ley, aplicar el tratado, sino también conocer la realidad social que se vive en determinada comunidad. Y ese es el efecto adecuado al que se refiere Entiendo entonces que, bueno, en este tema de los sistemas normativos indígenas, podemos partir de que si en una comunidad, por ejemplo, ellos no tienen un sistema de justicia propio, pues evidentemente que no se puede declinar competencia, ¿no? No sé si así se planteaba, ¿no? Porque pues entiendo que en el caso que bueno, primero ver si existía un sistema de justicia interno o normativo indígena, y obviamente ahí entiendo que fue una declinación de competencia, sí, ¿no? declinamos la... Pero si no existiera ese órgano de justicia dentro de esa comunidad, pues ¿qué se podría hacer? Sí, ahí sí difícilmente podríamos declinar una competencia porque incluso en muchas de las comunidades, y aquí vemos la utilidad de los dictámenes antropológicos, nos han dicho, bueno, es que ya no nos regimos bajo nuestros sistemas internos, no tenemos sistemas normativos internos, dice. Nosotros nos sometemos a la jurisdicción del Estado, ¿no? Entonces, difícilmente podríamos declinar competencia a una comunidad indígena cuando no tienen un sistema normativo interno. Y en esa medida, pues sí es complicada y compleja nuestra labor porque tenemos que abordar muchos aspectos. Sí, bueno, este caso de Quiavicuzas representa también una forma de interpretar directamente la Constitución, el artículo 2 constitucional, y armonizarlo con la protección mayor o más progresista que se contiene en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y vemos cómo no nada más las normas pueden ser objeto de control, las normas inferiores, ¿no? Por así llamarlas, sino también normas constitucionales pueden ser materia de esta control, que también aquí señala el tratadista Sergio García Ramírez, ¿no? El control implica, pues, controlar, que haya una norma controlada y un sujeto controlante, o una norma controlante. De manera que nuestra labor no se limita nada más a erigirnos nosotros como meramente observadores, como sujetos obligados, sino que esa labor es necesario que la llevemos controlando el contenido de las normas. También tenemos otro tipo de asuntos, por ejemplo en el tema de los menores de edad, ¿no? La modulación de la prueba ilícita frente al interés superior del menor. Es una labor delicada, pero en este asunto era un asunto de pornografía de menores de edad, en el cual pues había una persona que almacenaba material de este tipo de imágenes y videos de este tipo de sujetos. En este asunto, se habló del estándar de la valoración de la prueba, que aunque pudiera parecer desde el punto de vista estricto formal
que tuviera ciertas deficiencias, pero sí se podía valorar para efecto de como un dato objetivo para obtener información sobre la acreditación del cuerpo del delito y los probables responsables. Y aquí la interpretación que nosotros hacemos sobre el interés superior del menor es que lo advertimos como una norma de jus cogens, que es una norma imperativa conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre el Derecho de los Tratados, que debe aplicarse pues sin que esté sujeto a la voluntad de las autoridades o de los actores del Estado. En ese sentido, pues, frente a esa labor que tenemos de observar y controlar las normas, pues entonces tampoco podríamos dejar a un lado a ese sector de la población, ¿no? Sino que tendríamos que armonizar. Desde luego aquí no fue que estuviéramos valorando pruebas ilícitas, ¿no? Las pruebas que en determinado momento se llegaron a considerar ilícitas, se les restó eficacia probatoria, pero había otras diligencias que también estaban un poco, desde la perspectiva formal o desde un punto de vista formal, deficientes. Sin embargo, buscamos los mecanismos de argumentación para poder construir una interpretación que nos permitiera tampoco dejar en la impunidad este tipo de conductas. Entonces, vemos cómo nuestra labor es sumamente compleja porque tenemos que estar en un balance en el que tenemos que privilegiar los derechos del procesado, pero sí también los derechos de ese sector de la población, como son los menores de edad, que ahí no los teníamos físicamente, pero que finalmente también eran considerados como víctimas. Espero que no hayamos rebasado nuestras funciones y creo que no, hasta ahorita, hasta el momento, no hemos tenido alguna... Se han ido a los juicios de amparo y sobre ese tema no nos han señalado que... No obstante, ¿no? Pues es parte de un cambio de paradigmas, ¿no? O sea, la resistencia, inclusive, bueno, ahorita hablaba del control de convencionalidad de ex oficio, ¿no? Ya creo que habrá oportunidad de hablar ese tema de hasta dónde los abogados y abogadas estamos invocando este control de convencionalidad. No necesariamente tendríamos que esperar a que el órgano jurisdiccional, bueno, en un primer punto, fuera el que los aplicara, ¿no? Porque también hablaba doctrinalmente que hay dos posturas, una que debe ser únicamente el órgano jurisdiccional o otras que esto atañe a todas las autoridades, o al menos así lo podemos entender del postulado del artículo 1 constitucional, cuando habla de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, pues todas las autoridades son todas, no dice nada más el Poder Judicial, ¿no? Entonces es una cuestión de interpretación también. Sí. Pues bueno, no sé si para despedirnos pues quiera dirigir algunas palabras, toda vez que el programa pues ya está por concluir. Bueno, pues nuevamente quisiera reiterar mi agradecimiento con el canal Gente Libre y con el maestro Gustavo por la invitación, pues para compartir con el auditorio que tenemos estos temas y también que vean la importancia que tiene la labor de los abogados, como usted señalaba, ¿no? Al momento de plantear sus argumentos, y también que crean en la justicia, ¿no? Porque la justicia finalmente no es ciega, como antes se creía, sino que también ya visualiza ese tipo de grupos vulnerables, de conductas que están atentando contra los derechos humanos. Entonces ahora se trata de visibilizar e ir más allá y percibir tener la capacidad de percibir ese tipo de violaciones. Entonces sí considero que la justicia actualmente no es ciega y para esto podemos echar mano de este tipo de ejercicios como es el control de convencionalidad o incluso también el propio control de constitucionalidad. Les reitero mis agradecimientos y ha sido un honor estar con ustedes. Pues bueno, le agradecemos a todo el auditorio que nos estuvo viendo, escuchando en su programa Praxis Te Asesora, y les reiteramos la invitación para la próxima semana, igual en el mismo horario de 12 a 13 horas. Muchas gracias y buenas tardes tengan todos y todas ustedes.